La siguiente historia contiene referencias de índole sexual no aptas para todo público. Se recomienda discreción. Cuando era joven y estaba en la preparatoria, era muy usual que algunos de mis compañeros contaran sus anécdotas en las cuales dejaban ver que ya habían iniciado su vida sexual. Uno de ellos, al que apodábamos el Manotas, no porque tuviera las manos grandes, sino porque era muy bueno para robar, se había hecho su fama. Él trabajaba con su papá en un taller mecánico y siempre nos juntaba en el rincón del salón cuando no había maestros, y ya muy sentado desde su banca, los demás le hacíamos un círculo, mientras el Manotas nos contaba cómo es que cada vez que su papá le pagaba el sueldo de la semana, él se daba sus escapadas los sábados por la noche junto con otros de sus amigos para ir a visitar a las cariñosas. El Manotas nos contaba que siempre frecuentaba el mismo lugar, uno muy concurrido de la ciudad, donde había muchas mujeres que a muy bajo precio ofrecían sus servicios de intimidad. Yo estaba muy chico para esas cosas, decía mi mamá, por eso es que no sabía nada del tema, y cuando el Manotas nos contaba sus experiencias, me causaba mucho morbo el escucharlo. Me despertaba una gran curiosidad el saber cómo es que se movía ese bajo mundo de las mujeres del placer. Obvio, también tenía deseos de experimentar esas cosas, así que pegaba muy bien la oreja para escuchar todo lo que mi compañero tenía para decirnos. Él nos contaba de todo lo que hacía con aquellas chicas, con lujo de detalle, por supuesto, y tanto mis compañeros como yo nos quedábamos escuchando con la boca abierta, pues nosotros éramos mucho más inocentes que él. Mi compañero el Manotas vivía en un mundo muy adelantado al de los demás, esto sumado a que él se veía mucho más grande. Él ya tenía el aspecto de un adulto, comparado con nosotros, que aún teníamos caras de muy jóvenes. Además, en aquel tiempo, pues les estoy hablando quizá de principio de los 90s, no había problema si un joven menor acudía a aquellos lugares, con que pagara era más que suficiente. Bajo esta idea, nuestro compañero fue poco a poco metiéndonos ideas, sonsacándonos para que un día lo acompañáramos. Él nos propuso incluso que nos fuéramos de pinta un viernes, para que fuéramos todos juntos a aquel lugar que él frecuentaba. Yo no tenía de dónde sacar dinero, no trabajaba, era mucho más de casa, pero me sentía motivado a ir. Quería descubrir por mí mismo todo aquello que aguardaban los lugares más oscuros de la ciudad. Sentía mucha curiosidad por saber cómo era el estar con una mujer, de qué se trataba todo aquello, que para mi amigo era un mundo maravilloso. De tanto platicar y platicar, llegamos a la conclusión, y fue para un viernes, muy temprano. Era una esquina cercana a la preparatoria, donde nos esperaba el Manotas, junto con René y otro compañero llamado Tavo. Yo había juntado un poco de dinero. Aquellos días, la verdad es que traía la cabeza bien caliente, así que anduve lavándole el carro a mi papá y a unos de mis tíos también. Así que en esos días alcancé a juntar lo suficiente para pagarle a una de esas muchachas por su compañía. Ya estando todos reunidos, nos subimos a la ruta, un microbús viejo que olía a óxido, pero que iba acorde al aspecto de la ciudad. Esto, junto con el smog y los nervios, me hicieron ir muy callado todo el rato. No sabía con lo que me iba a enfrentar. Cuando llegamos y nos bajamos, cruzamos una avenida y justo ahí se encontraba un edificio, muy viejo y deteriorado, hasta parecía que se iba a derrumbar. Era plena mañana y me sorprendía que ya las mujeres estaban listas para servir un buen mañanero, como decía mi compañero. Entramos por una puerta pequeña, alterna a la principal. Parecía que la habían construido específicamente para dar acceso a la segunda planta, que es donde se encontraban las muchachas.
Inmediatamente al abrir la puerta, se encontraban unas escaleras muy pronunciadas que llevaban hasta un pasillo oscuro. Al final de este, una mujer muy extraña nos esperaba en una pequeña e improvisada recepción. La señora no nos preguntó la edad, solo si teníamos dinero. Le dijimos que sí. Al dejarnos entrar había 5 chicas ahí sentadas en unas sillas. 2 de estas fumaban y las otras leían unas revistas con las piernas cruzadas. Todas estaban vestidas a modo que dejaban ver sus piernas. Llevaban tacones altos y sus perfumes se mezclaban en el aire, creando un ambiente de sensualidad e intimidad. Algo nuevo para mí, pero muy extraño. La energía, si es que se puede decir así, estaba muy fuerte y empecé a sentirme un tanto intimidado. Los nervios empezaron a atacarme más y más, y pronto llegaría el momento para elegir a nuestras chicas de compañía. El Manotas fue el primero. Él escogió a la más guapa, nada menso el tipo, y así los demás. Al final, como yo era prácticamente el más chaparro, me tocó a mí encerrarme con la chica que quedaba. Se llamaba Rosa. Era guapa, tenía piel morena, un cabello largo y lacio, unos labios rojos muy carnosos y unas pestañas bastante pronunciadas y postizas. Al verme tan joven, como que eso no le gustó, y me hizo un comentario. Ya ni chingas, mocoso, casi acabas de dejar el pañal, y ya viniste a calarte, a ver si eres hombrecito. Pues así como te veo yo lo dudo, a mí se me hace que en tu tanque todavía no hay leche, pero pues, a ver, vamos a ver de qué estás hecho. Yo nada más agaché la cabeza y vi como la muchacha, ya estando dentro de la habitación, se iba quitando la ropa frente a mí, lentamente, mientras le daba unas fumadas a un cigarro. Me costaba mucho concentrarme en ver a la chica, pues a su alrededor, el cuarto no estaba en las mejores condiciones de limpieza. Había incluso unas botellas vacías de cerveza en un rincón, papeles de baño tirados, obviamente sucios, los muebles muy deteriorados, pero en fin, por la cantidad que había pagado, pues no podía pedir más. La chica se veía que lo estaba haciendo más a fuerzas que de gana. Eso me puso más nervioso. Es que su actitud no ayudaba, y sobre todo, estaba un poco asustado, porque jamás antes había visto a una mujer sin ropa. Las palabras de la chica no fueron algo en lo que pusiera mucha atención, pero sí se esperaba algo más amable de su parte. Me pidió que me quitara la ropa y que me acostara boca arriba en la cama. Esto va a ser rápido, escuincle. Los de tu edad no aguantan nada. Puedes tocar lo que quieras, pero eso sí, nada de besos, así que no te quieras pasar de listo. Rosa se fue acercando, y al verme listo, se sentó sobre mí, me colocó un preservativo y comenzó a hacer lo suyo. Ella fue directo al grano. Tal y como ella lo dijo, apenas iniciábamos, y pude tocarla un poco, pero creo que ni siquiera pasó un minuto, cuando mi cuerpo no aguantó más, y mis instintos habían quedado saciados y vaciados. Fue una extraña sensación. Ni siquiera puedo asegurar que la disfruté como se debía. Todo fue tan rápido, tan frío, tan insípido. Yo me esperaba que, tal y como se les dice a las famosas cariñosas, pues que hubiera eso, cariño. Ya estuvo, muchachito. Aquí hay un baño por si quieres ducharte. Yo ya cumplí con mi parte. Al menos te agradezco de que con tu dinero, pues ya mínimo me hice la cruz. Vi como aquella chica, Rosa, agarró los billetes que le dejé, se persignó con ellos y los puso dentro de una cajita que tenía sobre una repisa, en la cual pude ver que había un par de velas y un par de artículos también como de brujería. Aquello me dio un poco de escalofríos y me hizo pensar que no había ido a un lugar correcto. Estaba incluso hasta arrepentido. ¿Qué tanto miras, muchacho? Ya deberías estar allá afuera. Al menos que traigas más dinero, ¿verdad? Así sí te sigo atendiendo. Si no, ya órale a la chingada, que aquí el pan no se regala. Me salí de la habitación, me senté en una silla,
La dueña me miraba con gracia, y a los pocos minutos mis demás amigos salieron. Algunos venían felices y los otros también decepcionados. Ahí entendí que la primera vez de muchos no siempre es disfrutable. En mi caso no lo fue. Me arrepiento de haberlo vivido así, y no con una mujer a la que amara. Pero bueno, pues, uno estaba en edad de querer experimentar. Así que esos son los riesgos. Al final salió el Manotas, con su cigarro prendido en la mano. Le fumaba y hasta un beso le plantó a la chica. Él sí que tenía esos privilegios. Me llamó mucho la atención que la chica que salió con el Manotas tenía un tatuaje en el brazo muy grande, de la Santa Muerte. Yo no sabía mucho del tema, pero sí que quienes la adoraban era porque hacían brujería. En ese instante pensé que Rosa, la chica con quien yo estuve, también tenía sus cosas de esoterismo. Con esto saqué la conclusión de que, en ese lugar, a lo mejor todas las chicas eran brujas o hacían magia negra. No sabía con qué razón, pero pensaba que, si sabían hacer magia, brujería y esas cosas, ¿por qué no mejor pedían dinero y se salían de ese mundo? Era muy extraño todo eso. Y por ello es que no creía que la brujería funcionara. Nos fuimos de aquel lugar como unos chicos triunfantes. Íbamos caminando y fuimos a comprar unas tortas y unos refrescos en una esquina. Muy contentos nos sentamos en una jardinera sobre el pasto a contar sobre las cosas que vivimos esa mañana en compañía de nuestras cariñosas. Cuando me tocó contar cómo es que me fue, le tuve que meter un poco de mi cosecha, es decir, reinventar la historia para que así sonara que la pasé muy bien y que incluso había hecho sentir bien a la chica. La idea era quedar bien con mis amigos, pero pues bueno, ahí se nos fue un rato de la mañana. Ya de regreso a casa, subimos al microbús y llegamos cada quien para su rumbo. Así durante el transcurso de la tarde, me quedé muy pensativo sobre cómo era la vida de aquellas chicas. Me daba un poco de tristeza porque sentía que lo que experimentaban día con día estaba lleno de un completo vacío. No sé por qué, pero antes me había imaginado que ellas también disfrutaban lo que hacían, pero no era más que una mentira. Sí ha de haber una que otra que entra a esos negocios por gusto, pero yo creo que la mayoría no. Esa fue la única vez que fui con los amigos de la prepa a ese lugar. Algunos otros fueron un par de veces más, siendo guiados por el Manotas, quien seguía y seguía yendo. A veces él se iba solo, y como cada semana, nos llegaba con anécdotas nuevas. Un día nos contó que ya no pensaba regresar a ese lugar. La razón es que el Manotas había descubierto dónde es que aquella cariñosa, que tanto le gustaba, escondía su dinero. Según sus palabras, aquella muchacha tenía una caja muy similar a la que tenía Rosa, y la tenía guardada dentro de un ropero, ahí bien oculta entre las prendas, las cuales estaban bien amontonadas. Al Manotas aquello le llamó la atención. Nos contó que una vez, él se hizo el dormido, después de haber tenido intimidad con la chica, así que aquella ni sospechó. Empezó a guardar el dinero. El Manotas, por el reflejo del espejo, pudo ver perfectamente dónde es que aquella muchacha guardaba su dinero. Y fue para otra ocasión, donde el Manotas, cuando fue con la chica, volvió a hacerse el dormido. La joven, como ya estaba a punto de recibir a otro cliente, pues se metió a bañar. El Manotas, aún fingiendo que estaba dormido, en cuanto tuvo la oportunidad, haciéndole el honor a su apodo, se levantó de la cama, rápido se vistió y fue a donde estaba aquel ropero en el cuarto de la chica. Tomó la caja donde ésta guardaba el dinero. Rápidamente y sin pensarlo salió, y al estar ya en la calle, corrió y corrió hasta llegar a un lugar donde nadie lo viera. Sacó el dinero de aquella cajita, se lo guardó y la caja la aventó por ahí. Según lo que nos dijo el Manotas, dentro de aquella caja, aparte del dinero, había una figura de la Santa Muerte. A él le dio mucho miedo y prefirió tirarla también. Todo el dinero que él tenía
a causa de lo que había robado. Según sus palabras, eran más o menos unos 20,000 pesos de hoy en día. Muy emocionado y sabiendo que aquello era mucho dinero para un muchacho de preparatoria, se dispuso a nunca más regresar a aquel lugar, por temor a las represalias. Sabía que aquellas chicas estaban conectadas con tipos peligrosos, así que el Manotas, muy emocionado, nos contaba su anécdota, sin importar los riesgos que aquello conllevara. También ese día nos enseñó su cartera. Al abrirla, traía bastantes billetes, muchos de a 50 y de a 100, pero para nosotros aquello era bastante impresionante. Todos sentíamos admiración por la hazaña que acababa de cometer nuestro compañero. Lo veíamos como alguien muy superior, como si fuera invencible, como si pudiera romper las reglas y rehacerlas a su antojo. Esa sensación de poder nos transmitía ese muchacho. No por nada era el líder de nuestro pequeño grupo de jóvenes curiosos de la vida. Pero si algo aprendí de la vida, es que no es bueno cantar victoria, ni pensar que cuando se cometen actos de ofensa, de robo, de abuso o de injusticia contra alguien, ese alguien no sabrá cómo defenderse. Fueron pasando algunos días, y algo había cambiado en el salón. Nuestro compañero el Manotas, de un día para otro, se había vuelto mucho más callado. Se le veía incluso nervioso, pálido en ocasiones. Volteaba para todos lados como con un extraño delirio de persecución. Empezó a apartarse del grupo. Ya no nos contaba de las cosas que hacía. A veces ni una sola palabra salía de su boca. Los compañeros pensábamos que su papá lo había estado golpeando o que tenía problemas en casa. Sabíamos que su padre era un tipo duro, agresivo. Algunas veces el Manotas llegó a ir con moretones en la cara por culpa de los golpes de su papá. Nadie decíamos nada. A nuestro compañero no le gustaba que se le cuestionara su debilidad, su parte más frágil. Pero en esos días, las cosas para él se complicarían de una forma mucho más grave. Aquel pobre muchacho, en pocos días empezó a adelgazar mucho. En clase, a la hora de receso, ya no comía, y pronto comenzaría a oler mal, como a un sudor, algo putrefacto, que caía muy pesado al olfato. Nadie le decíamos nada por el miedo que le teníamos, pero un día, de pronto un compañero y yo fuimos al baño. Al entrar, estaba oscuro, y hasta el fondo se escuchaba que alguien lloraba. Se encontraba cerrado y con el seguro por dentro. No podíamos ver de inicio quién era, pero como sabrán, muchas de las puertas de los baños están muy levantadas o despegadas del piso. Así que me agaché y me asomé. Me di cuenta de que aquel chico era nuestro compañero el Manotas. Ya no lloraba como de tristeza, sino como si algo le doliera, muy fuerte. Sus sollozos se convirtieron en quejidos de un profundo dolor físico. No quise preguntarle cómo se sentía. Mi compañero y yo preferimos ir con la directora para que ella interviniera. Aquello fue todo un escándalo. A mi amigo se lo llevaron a la dirección para revisarlo, y la directora del plantel seguramente lo vio en muy mal estado de salud. Por lo tanto, minutos más tarde, una ambulancia llegaría por él. Se juntó una gran cantidad de morbosos, pues entre ellos yo. El aspecto del Manotas ya no era el mismo con el que lo conocimos. Su mirada ya no reflejaba vida. Se le botaron un poco los dientes de lo flaco que se puso. Él se quejaba mucho del dolor y se sacudía la cabeza como alucinando, como si se tratara de zafar de algo que era invisible. Tuvieron casi que amarrarlo a la camilla para ingresarlo a la ambulancia. Y ese sería el último día que vimos a nuestro compañero Manotas con vida. Cuando se nos dio la noticia de que había muerto, los compañeros y yo estábamos que no lo podíamos creer. Las condiciones de su muerte fueron un completo misterio. Tenía una desnutrición extrema. No hubo tiempo para que se le hicieran estudios.
Aquello fue algo rápido, y esa misma noche se llevaría a cabo el funeral de nuestro compañero. Las maestras nos preguntaron que si alguien quería ir a acompañar a la familia del Manotas, pues que entonces le avisáramos, para organizar todo para que pudiéramos asistir. Casi nadie asistió, solamente los pocos amigos que nos juntábamos con él. Aquel día en la casa del Manotas estaban sus papás, muy tristes. Había algunos de sus familiares y otros amigos de ahí mismo de su cuadra. Yo me senté en un rinconcito, después de haberme arrimado al ataúd para ver por última vez a mi compañero. Me dio mucho miedo, sobre todo de pensar que él era un hombre fuerte, era un hombre bastante lleno de vida. ¿Cómo era posible que casi de un día para otro su vida se extinguió? Algo muy raro estaba ocurriendo. De estar ahí sentado, estaba su mamá a un par de metros de mí, hablando con otra señora, y lo que empezaron a decir me hizo sacar unas conclusiones que hasta la fecha me perturban. La mamá del Manotas le platicaba a la otra señora que estaba muy preocupada, muy triste, porque nuestro compañero desde días antes de morir se había puesto muy malo, pero lo peor es que por las noches él se levantaba gritando. Decía que algo había en su cuarto, algo que le jalaba los pies y que le molestaba. Incluso también aquella presencia extraña le había generado unos moretones muy raros en el cuerpo. La mamá de mi compañero comentó de que sospechaba que al muchacho se lo habían embrujado y por eso lo habían llevado con una curandera. Sin embargo, aquella señora ya no alcanzó a hacer nada, porque el mal que mató a mi amigo realmente fue muy fuerte, muy poderoso. Lo arrebató de esta vida en pocos días y no dio tiempo a que lo curaran. En ese instante me vino a la mente la idea de que aquellas chicas, las cariñosas, era evidente que les sabían muy bien a la brujería, y era fácil de pensar que el Manotas, al haber robado el dinero de aquella muchacha, esta, con el poder de la Santa Muerte o de algún trabajo de magia negra, pudo haber sentenciado la vida de mi amigo. Estoy seguro de que así fue. Es un hecho. Aquella mujer seguramente lo embrujó en venganza por haberle robado el dinero. Mi amigo el Manotas era muy confiado. Él sentía que podía andar por la vida haciendo lo que quisiera, pero la verdad es que no. Por eso, como les comenté antes, uno no debe confiarse en hacer daño, pensando que el otro no se va a defender. Nunca debemos ser confiados, y mucho menos meternos en problemas que nos puedan representar un riesgo. Sé que hay muchas cariñosas que les gusta la brujería, que hacen trabajos o que usan la energía de sus clientes para sus rituales. Ese siempre será un bajo mundo en el que bajas energías estarán presentes. Al final, cada quien tiene la decisión de qué hacer con su cuerpo, con su vida, con su energía. Yo les comparto esta historia para que sí ustedes tengan un poco de conciencia sobre lo que ocurre en esos lugares. Pero al final, sé que muchos, aunque escuchen, terminarán siendo dominados por sus instintos, porque eso siempre será parte de la naturaleza humana.